Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de un pie de guayaba. Me lo han estado solicitando, ya me lo habían solicitado hace mucho en las redes y hace poquito me lo recordaron y con todo gusto se los voy a compartir. Espero que disfruten mucho de la receta. Para nuestra preparación vamos a estar utilizando un molde desmontable de preferencia. Si ustedes no tienen, pueden utilizar un molde de pie tradicional sin ningún problema. En este caso es de 17 centímetros. Entonces vamos a empezar haciendo la costra. Vamos a utilizar 3 ingredientes para la costra: galletas, mantequilla fundida y almendras en lajas. Las almendras le van a dar un toque muy crujiente y muy rico a nuestra costra. Entonces voy a iniciar procesando mis galletas. Lo pueden hacer en un procesador o lo pueden hacer también en una licuadora, en lo que tengan. Una vez tenemos lista nuestra galleta, la vamos a verter y vamos a agregar en este punto las almendras. Les voy a dar una ligera troceadita así con mis manos. Y voy a agregar también la mantequilla fundida y voy a mezclar todo. Recuerden que a lo largo de todo el video les voy compartiendo todos los ingredientes y también en la descripción del video pueden ver toda la lista de ingredientes y también un enlace que los lleva a imprimir su receta completa con foto, procedimiento e ingredientes. Una vez ya tenemos nuestra mezcla lista, la vamos a verter aquí en nuestro molde. Y vamos a presionar con un vasito así tipo un tipo tequilero. Vamos a presionar toda la base a que quede súper comprimida nuestra galleta. Y así es como queda ya lista nuestra galleta. Ahora vamos a comenzar con el relleno y vamos a comenzar hidratando 2 sobres de grenetina. Cada sobre trae 7 gramos, entonces en total son 14 gramos. Y los vamos a hidratar en media taza de agua. Cuando hacemos un pie que lleva grenetina y este contiene frutas ácidas como lo son la guayaba, el mango, la piña, la grenetina pierde su poder gelificante, entonces a veces es necesario poner un poquito de más. Yo normalmente pongo un sobre y medio en algunas recetas, pero en este caso sí voy a poner los 2 para que cuaje muy bien mi pie. Recuerden que solo la dejamos caer en forma de lluvia y la vamos a reservar aquí a que se empiecen a hidratar todos los granitos de grenetina. Vamos a iniciar licuando nuestras guayabas. Las guayabas las tengo así tal cual, así las voy a agregar aquí a mi licuadora, solo que estén súper bien lavadas, que estén maduras, que no estén verdes, también eso es importante para que tengan mucho sabor. Las voy a agregar aquí a mi licuadora. Y voy a agregar también un cuarto de taza de agua y las voy a licuar con todo y semillas porque a mí se me hace mucho más fácil licuar así y al final colar. Vamos a licuar y vamos a hacer nuestro puré. Si vemos que está un poco espeso nuestro puré, como es el caso, vamos a agregar un cuartito más de taza de agua. Siempre la cantidad es entre un cuarto de taza y media taza lo que vamos a agregar. Y volvemos a licuar. Perfecto. En este punto lo vamos a verter en nuestro colador y con mucha paciencia vamos a ir poco a poco colando nuestra mezcla. Una vez terminamos, nos tienen que quedar así las semillitas, ya las vamos a retirar y así nos queda toda la pulpa de guayaba. Entonces, en mi licuadora ya más o menos le di una enjuagadita ligera con agua por si tenía semillitas que se fueran. Voy a agregar toda la guayaba licuada, voy a agregar una lata de leche condensada, una barra de queso grande, de queso crema grande, y esto es opcional. Voy a agregar también canela, media cucharadita de canela. La verdad a mí me encanta el toque que le da, pero es totalmente opcional. Si se la quieren poner, adelante.
y si la quieren omitir también está perfecto. Y vamos a volver a licuar toda esta mezcla. Una vez que ya está nuestra grenetina hidratada, miren, si se fijan ya casi está totalmente firme, se mueve como en bloque. La voy a llevar al microondas por 20 segundos a que se me funda para agregarle aquí a la mezcla de la licuadora. Una vez que tenemos nuestra grenetina completamente disuelta, la vamos a comenzar a agregar. Ya está aquí lista mi mezcla, ahora me falta añadir la crema batida. Y lo que voy a hacer es crema para batir, es una taza, la voy a batir y ya que esté lista la voy a incorporar a mi mezcla de guayaba. Tengo mi bowl frío, mis aspas también y mi crema también. Vamos a comenzar a batir. Voy a iniciar con ayuda de una espátula vertiendo aquí toda mi mezcla de guayaba con queso. Enseguida voy a agregar la mitad de la crema y la voy a incorporar con movimientos envolventes. No sé si logran apreciar, es una mezcla súper esponjosita, súper cremosa y esto es lo que quisimos lograr batiendo la crema por aparte en lugar de licuando todo al mismo tiempo. Aquí ya tengo mi costra lista y aquí voy a verter mi mezcla de guayaba. Aquí nada más voy a emparejar un poquito por la parte de arriba. Lo pueden dejar totalmente liso o pueden hacer alguna forma. Yo estoy tratando de hacer aquí una forma, a ver si se me logra mantener ya con el refrigerado. Pero es una forma en la que voy pasando por toda la orilla la cuchara y luego me voy cerrando dentro como un caracol. Queda más o menos algo así. Y ya lo vamos a llevar al refrigerador. Le voy a poner aquí una tapa por la parte de encima para que no absorba los olores del refrigerador. Y lo voy a llevar aproximadamente por unos, ¿qué serán? Unas 5 horas, 6 horas. Acuérdense que yo por lo general los dejo toda la noche porque eso me aseguro de que estén totalmente cuajados. Entonces, vámonos ya para el refri. Y ahora sí ya está súper cuajado nuestro pie de guayaba. Miren nada más qué belleza. Y tengo aquí unas guayabas que corté en cuartos y estas en rebanada. También tengo almendra, si ustedes recuerdan, la costra tenía almendra. Tengo, como siempre, hojas de hierbabuena y unas ramitas de canela, así un poquito partidas en sesgado, nada más para darle un toque a la decoración. Entonces voy a empezar pasando por todos los, como no puse papel, ni puse acetato, ni puse nada, a veces les trabajo con acetato, a veces les trabajo con papel de horno del parchment paper y ahora no le puse nada porque quiero que vean que de todas las maneras se puede trabajar y vean los diferentes resultados. Entonces con mucho cuidado voy a pasar mi espátula alrededor de todo el molde. Si se fijan el acabado queda un poquito rayado, queda con sus detallitos, entonces con la misma espátula le vamos a dar una pasadita para emparejarlo. Voy a empezar a poner trozos de guayaba por todo mi pie. Enseguida voy a poner unas almendras, las de menta para que les vaya dando color. Ya quedó listo nuestro pie de guayaba, la verdad queda súper esponjoso, súper cremoso, háganlo, no se van a arrepentir, les va a encantar. Recuerden que la guayaba es una fruta de temporada, entonces yo lo que hago es que cuando está en su mejor momento a veces compro y la congelo. Entonces siempre tengo guayaba, para cuando se me antoja hacer este postre, siempre tengo guayaba disponible para poderlo hacer. A veces no. Ya descongelada pierde un poquito la firmeza y no se puede utilizar para decorar, pero bueno, podemos hacer cualquier otra decoración, pero para hacer el pie en sí es excelente opción. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.